Como hemos estado diciendo, el título de hoy es Obtiene una derivación en tuberías de HDP sin corte. Primero, para presentarme, mi nombre es Carolina Herrera, yo soy del Departamento de Desarrollo e Innovación de Solmax. Solmax Chile es una empresa que es de origen canadiense, llevamos en Chile más de 20 años, en donde tenemos una planta productiva de tuberías de HDP y además también tenemos de nuestra filial en el resto del mundo, geomembranas, geosintéticos, geotextiles. ¿Ya? Además de también ser distribuidores oficiales de la marca Plazón de Israel, que va a ser principalmente de lo que vamos a hablar hoy día, algunas de las conexiones. Bueno, como para enfocarnos un poquito y contextualizar el tema de las uniones, vamos a hablar primero un poquitito grandes rasgos de las tuberías de HDP. En nuestro caso, nuestras tuberías son desde los 50 milímetros hasta 1600 milímetros, ¿ya? Y estas tuberías tienen la ventaja de que es con materia de polietileno 100% virgen, se pueden fabricar las tuberías en presiones nominales desde PN4 hasta PN25, en formatos de rollos hasta los 110 milímetros y de tiras de 12-18 metros de los 110 milímetros hacia arriba. Ahora, el HDP, como ustedes son de distintos mercados, se puede usar tanto en minería, sanitarias, gas, energía, el área acuícola, agrícola, industrias y desalación. Las tuberías de HDP que nosotros como Solmax fabricamos son tuberías tricapa. Nuestras máquinas tienen la posibilidad de que en el momento que pasan las tuberías por la máquina extrusora, el espesor de una tubería de HDP normal lo divide en 3 capas, por lo tanto nosotros podemos fabricar no solo la tubería negra tradicional, sino que además tuberías con valor agregado. Dentro de estas tuberías de valor agregado está la tubería Stepmax, que como ven aquí, tiene dentro de su espesor el espesor externo, que es aproximadamente un 10% del espesor, tiene una capa externa blanca, que es una capa reflectiva, que tiene bastantes beneficios en terreno, sobre todo cuando la tubería va a la intemperie, ya que absorbe un 7% menos de la energía que una tubería negra tradicional. Esto hace que las tuberías se pandeen menos, y por lo tanto la acumulación del calor interno sea mucho menor. Estamos hablando de una diferencia de 7 a 8 grados menos que una tubería negra. Por lo tanto, en proyectos, en cuando es importante la temperatura del fluido interno, esta podría ser una muy buena opción, ¿ya? Además, también al ser una capa blanca reflectiva nos permite tener un control mucho más inmediato de las grietas y evitar una fuga futura, una rotura. Además también esta tubería se ocupa mucho en minería, evitando el culebreo o el pandeo que se puede ver en estas imágenes, y hay varias mineras que están usando esto porque ha ayudado bastante en la mantención de las uniones. Esto porque la tubería, al contraerse y expandirse menos, tiene por lo tanto un menor trabajo en las uniones, que es lo que más finalmente donde más se producen las roturas. Ahora, dentro de los otros tipos de tuberías, con esta misma finalidad de tener la posibilidad de tener tuberías tricapa, tenemos las tuberías Colormax, que están hechas bajo la normativa NEC 3 de Codelco. Son tuberías en donde la capa externa es de color completamente, lo que nos permite identificar el fluido que va dentro de la tubería. Esto se usa muchas veces en zonas en donde tenemos muchas líneas que se entrecruzan y tienen distintos fluidos, y que es importante poder identificarlos, no solo con un letrerito que se cae con el viento o con pinturas que se van saliendo con el tiempo. Todo esto podemos a futuro, si ustedes quieren, hacer charlas específicas de cada una de estas tuberías, ¿ya? Además, también dentro de las tuberías que tenemos como innovación, bueno, perdonen, aquí se ve cómo están utilizadas las tuberías, por ejemplo, en el área acuícola, cómo hay 4 colores de tuberías identificando distintos fluidos para poder tener una operación mucho mejor aquí en el área acuícola. Dentro de las tuberías, como les decía, que tenemos de innovación que también están en términos de su desarrollo y que ya estamos lanzando al mercado, están las tuberías de HDP de altas temperaturas y las resistentes a la abrasión. Todas estas tuberías están hechas bajo la ISO 4427, por lo tanto, su fabricación cumple con todos los requisitos de resistencias de una tubería negra tradicional, ¿ya? Ahora, ¿cómo unimos todas estas tuberías de HDP? Están los 3 sistemas de unión: termofusión, electrofusión y compresión. Hoy día principalmente lo que vamos a ver de las uniones sin cortes en el área de la electrofusión. Y la pregunta que les vamos a dejar la inquietud a todos es si podemos ser más eficientes con nuestras nuevas conexiones. ¿Por qué nuevas conexiones? Porque principalmente estos sistemas que vamos a mostrar se usan cuando hay tuberías instaladas y tenemos que colocar una nueva línea.
Si bien el porcentaje máximo en estos casos, hay varios porcentajes en donde también en proyectos nuevos se están usando mucho estos tipos de uniones. Actualmente nos conectamos a las matrices existentes con uniones mecánicas o con uniones metálicas que quedan apernadas. En zonas en donde las tuberías van a la intemperie, la verdad que con lo mismo que hablamos un poquito antes de las tuberías que se expandían y se contraían constantemente, eso hace que la tubería HP sea muy flexible. Por lo tanto, en uniones que no están totalmente unidas a la tubería, hay futuros donde se producen muchas filtraciones, ¿ya? Aquí se pueden ver otras imágenes en donde estos tipos de uniones se han realizado con adherencia de material y que a futuro también esto ha provocado algunas filtraciones. En uniones en donde tenemos que hacer reducciones y tenemos que colocar, por ejemplo, en estos proyectos en donde tengo que a lo mejor hacer una derivación con una T de reducción, yo necesariamente tengo que hacer estas uniones flangeadas o, si es una matriz nueva, lo que hacen actualmente es que cortan la tubería para poder colocar una T nueva. ¿Qué nos pasa cuando hacemos esto? La tubería, al estar ya mucho tiempo instalada, no necesariamente mantiene su forma. Por lo tanto, yo voy a venir con una T que está recién fabricada, en donde la curvatura está perfecta, y voy a querer colocarla con esta tubería antigua y me voy a encontrar que no van a calzar. Eso me va a producir muchos problemas al momento de la instalación. Por lo tanto, aquí lo mejor sería considerar estas uniones nuevas, ¿ya? Además del peso que tiene una T, cuando estamos hablando, por ejemplo, de proyectos en donde tengo que hacer una reducción de 600 milímetros a 200 milímetros, esa T tiene un peso sobre los 100 kilos, incluso mucho más, ¿ya? En donde muchas veces no es manipulable por una persona. En este caso, lo que les vamos a presentar hoy día es las conexiones que podemos realizar. Existen dos formas de este tipo de conexiones. Están las conexiones con corte de fluido y las conexiones sin corte de fluido, mediante el sistema hot tapping. Todas estas conexiones se pueden hacer desde los 160 milímetros hasta los 1200 milímetros en matriz. Eso significa en la tubería principal, con salidas de 63 milímetros hasta 400 milímetros. ¿Ya? Vamos a partir mostrando con corte de fluido porque es la base para el sistema hot tapping, ¿ok? Entonces, todas estas uniones son uniones que las podemos llamar uniones de solape. ¿Por qué solape? Porque son uniones que en su parte superior van a estar electrofusionadas a la tubería, ¿ya? Eso es muy importante, es una unión que queda totalmente electrofusionada. ¿Qué significa esto? La electrofusión es una forma de unión en donde yo, en este caso que es zona solape, coloco la pieza sobre el tubo y se me va a calentar la zona interna de la conexión con la zona superior de la tubería, ¿ya? Todas las conexiones de electrofusión tienen unas resistencias eléctricas en su interior, que son las que se van a calentar, y van a hacer, como se muestra aquí, que este sería un corte de una tubería en la zona interna y en la zona externa de la conexión. Aquí esto se calienta a 280 grados y en el proceso de enfriamiento del polietileno que se calentó en ambos casos, es en donde se produce la unión. Esta es una unión que queda 100% estanca, no tengo ninguna filtración y es una unión que es de una zona bastante amplia, por lo tanto la seguridad que me entrega es muy superior a otros tipos de uniones. Ahora, en el caso de los sistemas que vamos a ver ahora, que son los ramales y que son los sensor adapter, todas las uniones de solape, estas resistencias vienen, como yo les mostraba en esta pieza que tengo aquí, en la parte interna, ¿ya? Vienen estas resistencias, y lo bueno es que estas resistencias, en el caso de las uniones Plazón, llegan hasta la zona de la perforación, ¿ya? Este es un ramal, en donde la zona de perforación vendría siendo esta parte blanca aquí, este sería un corte, y las resistencias llegan justo hasta el borde donde yo voy a perforar, por lo tanto toda esta zona va a estar totalmente unida y no voy a tener posibilidad de rotura o de una zona que esté tensionada y se pudiera romper al futuro. Les voy a mostrar un video, cómo funcionan estas uniones. Estas uniones siguen el mismo procedimiento de cualquier conexión de electrofusión. O sea, tenemos el procedimiento de la limpieza de la tubería, después tenemos que marcar la zona donde nosotros vamos a ubicar nuestra conexión. Luego que nosotros marcamos esta zona, debemos raspar esta zona. ¿Y por qué rasparla? Porque vamos a sacarle con eso todos los residuos
que pudieran haber en la zona que tocamos con las manos, en que tiene grasitudes, en que a lo mejor sucedía el interperio de la misma faena. Todo eso lo vamos a sacar porque tiene que estar 100% limpio con unas toallitas de alcohol sobre el 95% o con alcohol con alguna toalla nova que no tire pelusa sobre el 95% también. Limpiamos nuestra conexión y la colocamos en la tubería. Ahora, esto nos permite poder colocarla en cualquier posición, horizontal, vertical, en proyectos en altura, en proyectos en zanja. Van a ver más adelante imágenes en donde, al ser una pieza que es pequeña, y después Natalie nos va a mostrar que ya tiene una pieza ahí en la planta, es una pieza que tiene un tamaño de más o menos 30 por 30 centímetros, que no pesa más de 2,5 kilos, por lo tanto es muy fácil de poder manipular. ¿Ya? Esta pieza la conectamos con un sujetador, que es un sujetador especial, que nos permite llegar a la curvatura exacta de la tubería. ¿Por qué? Porque hay muchas de estas uniones en que nos sirve la misma unión para distintos diámetros. Por ejemplo, la unión esta de 710 es una unión que va del rango de 450 hasta 710 milímetros. Por lo tanto, nos sirve para 5 más o menos diámetros de tubería. Y este sujetador hace que al apretarlo yo voy a llegar al punto exacto del diámetro de la tubería, de la curvatura, para que esto quede totalmente sujeto y totalmente tocando la tubería, y al hacer la unión va a quedar 100% estanco. ¿Ya? Una vez que colocamos el sujetador, se hace la electrofusión. Es una unión que además es muy rápida de instalar. En este caso, por ejemplo, que es para una tubería de 710 milímetros, podemos ver que el enfriamiento de la pieza es de 50 milímetros, 50 minutos, perdón, pero la electrofusión de la pieza fue de 20 minutos. O sea, yo a los 20 minutos puedo sacar el sujetador y puedo seguir instalando otro punto con este mismo sujetador y con la misma máquina de electrofusión, que esa es una de las grandes diferencias de la electrofusión con la termofusión. En la electrofusión yo puedo retirar la máquina una vez que hago la electrofusión, retiro la máquina y voy avanzando al siguiente punto. ¿Ya? Y eso me permite poder ir avanzando rápidamente. Ahora ahí se ve cómo rompe la tubería, saca el tapón interno. Vamos a ver después unos videos donde vemos que hay unas pruebas de presión que podemos realizar antes de hacer esta perforación. Y yo ya tengo mi unión lista para poder conectar otra matriz. ¿Ya? Esto es un sistema que es rápido, que no tengo que cortar la tubería, y que además también, si es que hubiera que hacer algún corte, ya sea una parada de planta o una parada, a lo mejor un corte de agua, en el caso de la sanitaria, es una instalación que es muy rápida. ¿Ya? Aquí podemos ver los elementos, los sujetadores. Podemos ver cómo aquí tenemos ramales en grandes diámetros, lo pueden comparar con el tamaño de la persona. Las ventajas, como que les decía, estos sujetadores, que es manipulable por una persona, ¿ya? O sea, aquí podemos ver cómo el que pesa más de los ramales es el que mide para tuberías de 1200 con salida en 400, que es una pieza que más o menos la que tiene esta persona acá, y es una pieza que mide unos 40 por 40 centímetros y que pesa 16 kilos, versus una T de 1200, que esa ya me pesa unos 500 kilos. Entonces la verdad que ahí la diferencia es bastante grande, ¿ya? Esto además lo podemos trasladar en un vehículo liviano, todo el sistema de instalación, y además lo otro es que no tenemos que cortar la tubería. Se puede instalar en espacios reducidos, como se ve aquí, cuando tenemos a lo mejor varias tuberías instaladas en zonas industriales, y la seguridad de la unión, en donde podemos hacer pruebas de presión. ¿Ya? Aquí podemos ver cómo hay una instalación que se realizó dentro de una cámara de inspección. Se necesitaba realizar un venteo en esta línea para poder sacar el aire a esta tubería que traía agua, o en tuberías de alcantarillado también para sacar los aires de las tuberías. Y en tuberías existentes ya dentro de una cámara de inspección, que una cámara más o menos tiene unos 70 centímetros de diámetro, se introduce una persona, la máquina de electrofusión no es necesario que se introduzca, queda afuera y se hace la instalación del ramal. Entonces una instalación que es muy fácil de realizar, es segura, y la podemos realizar en espacios confinados. ¿Ya? Aquí se ve cómo quedó instalado dentro de la cámara de inspección.
Ahora el tamaño de la zanja también, en el caso que fueran conexiones rápidas, o sea, grandes, no tiene por qué ser un tamaño de zanja muy grande. Aquí vemos que este tamaño está sobredimensionado para el ramal que se instaló, pero en el caso de ramales de 1200 milímetros necesita solamente el espacio para poder colocar el sujetador, que sería un espacio inferior-superior, y para que esté una persona manipulando aquí la instalación, ¿ya? No se requiere además del uso de máquinas que son pesadas y que pudieran provocar accidentes en la obra. Aquí podemos ver cómo hay una instalación, está una instalación en donde la salida es sobre 250 milímetros, por lo tanto ocupamos este tipo de taladro, ya son taladros que son fáciles de manipular, y como decíamos, no fue necesario cortar la tubería para realizar esta instalación. Aquí vemos los ramales en grandes diámetros, lo pueden ver con el tamaño de la tubería con las personas. Imagínense colocar aquí una T para poder hacer esta salida. Hubiera sido un trabajo de varias horas y además mucho más largo, sin saber además si la tubería al cortarla se nos deforma. Entonces también eso es importante considerar. Aquí podemos ver la instalación que se hizo en Antofagasta hace varios años atrás. Yo lo voy a ir adelantando, pero para que vean en vivo más o menos cómo es aquí la instalación del ramal. Como hablábamos, hay que hacer la limpieza primero del tubo, y después hay que hacer la limpieza de la zona en donde vamos a realizar la instalación. Después tenemos que ver dónde queda bien colocado la conexión, cuál va a ser la ubicación que va a tener. En este caso ahí están recién posicionando y después se posicionó en la ubicación definitiva que se necesitaba. Esta pieza es para hacerle las pruebas de presión, que después vamos a ver un video que ya indica realmente cómo es la prueba. Como ven, está una tubería instalada. En este caso hubo un corte de agua para instalarlo, pero como les digo, se puede hacer también sin corte de agua, con el sistema J-tapping que vamos a ver. Y se realiza todo el procedimiento de electrofusión. Si a alguno a futuro le interesa que hagamos alguna charla de electrofusión solamente, no tenemos ningún problema con todo el procedimiento que esto tiene, ¿ya? Acá hay algunos de los tipos de collarines que hay collarines o ramales que le llamamos para presiones desde PN6 hasta PN25, con distintos diámetros de salida. Hay ramales que vienen con su flange incorporado de fábrica, ramales que vienen con el hilo incluido, y hay algunos ramales para diámetros más pequeñitos, con salidas todos en 110, que vienen con el sujetador incorporado. Ahí ya es mucho más fácil su instalación. Estos son todos los rangos de trabajo. Ya después les vamos a mandar toda esta presentación, se les va a enviar por email, además de quedar, como Natalie decía, en nuestra página de YouTube. Aquí podemos ver cuál es la diferencia de las conexiones plazón, donde queda la resistencia eléctrica hasta la zona de la salida, versus otras a lo mejor conexiones que no llega hasta la salida, por lo tanto esta parte de aquí queda muy tensionada y al momento de la perforación a futuro se debilita mucho. Como les decía, todas estas uniones son uniones donde podemos asegurarnos que quedó bien electrofusionado. ¿Qué significa eso? Todas estas uniones en su interior traen un pituto en donde yo voy a conectar una máquina de presión y aquí a inyectarle presión hasta 1,5 veces la presión de resistencia de la conexión, y eso para asegurarme que por todo el contorno no me va a salir agua. Si no me sale agua es porque la electrofusión quedó bien hecha, ¿ya? Y ese bien hecha es porque se hicieron todos los procedimientos de acuerdo a lo que indica el fabricante, ¿ya? Una vez que yo me aseguro que esto quedó, yo recién ahí voy a hacer mi perforación, ¿ya? Ahí recién perforo y voy a hacer que no voy a tener ningún problema futuro. Ahora, como les decía, el ramal es la base del hot tapping. El hot tapping debemos instalar también, tener preinstalado ya, previamente instalado el ramal. El hot tapping, la diferencia es que nosotros colocamos una válvula de compuerta a la salida, y a esta válvula de compuerta le instalamos nuestra máquina hot tapping. ¿Qué nos permite esto? Nos permite poder realizar una conexión sin tener un corte de agua o sin tener un corte de una parada de planta. ¿Ya? Aquí vamos a ver, se ve cómo está el ramal instalado. Este ramal tiene que ser un ramal flangeado. Nosotros lo podemos entregar flangeado de planta dependiendo del diámetro, o se puede armar con un staben y un flange. ¿Ya? Se podría armar un ramal que es tradicional, salida espiga, y transformarlo en flangeado.
Ahora, este ramal, como ven acá, se le hace la prueba, perdón, se le hace la prueba de presión que hablábamos antes. Se le hace la prueba de presión una vez que nos aseguramos que quedó bien electrofusionado, ya en este caso se hizo a 20 bar, vamos a conectar nuestra válvula de compuerta. Una vez que conectamos la válvula de compuerta, bueno, aquí le sacamos este pitutito que la verdad que no nos sirve de mucho después. Conectamos la válvula de compuerta y conectamos la herramienta hot tapping. ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí también podemos hacer una prueba de presión. ¿Cómo lo hacemos? Por esta zona de acá vamos a introducir agua a todo este receptáculo, ¿ya? Para verificar que los flanges están bien instalados y que no tengo filtración en los flanges. El flange, el que más nos importa que quede bien instalado, la verdad que es el que está contra la tubería, porque es el que va a quedar fijo ahí, y ese no debe tener ninguna filtración. Una vez que nos aseguramos que toda esa zona está bien instalada, ahí recién procedemos a la perforación de la tubería. Una vez que nosotros perforamos nuestra tubería, como se vio antes, todo ese tapón queda dentro de la sierra copa, ¿ya? Es un tapón que no va a botar viruta ni nada dentro de la tubería y queda totalmente en esta zona, ¿ya? Ahora, todo el agua que quedó aquí, o el fluido que quedó aquí, lo despistamos por la máquina, por las mismas válvulas, y ahí podemos conectarnos a la nueva tubería, o a lo que nosotros en ese caso queramos, ya sea pueden ser distintos tipos de materialidades de tuberías. Por ejemplo, aquí les vamos a mostrar, estas son imágenes de unos sistemas hot tapping que se hicieron en Antofagasta. Son hot tapping de 450 en matriz con salida en 300 milímetros. Son de grandes diámetros. Aquí se puede ver cómo está la máquina hot tapping instalada. Y aquí evitamos el corte de agua a 10.000 clientes. Podemos ver en directo cómo va funcionando. Si se fijan, esta es la manivela que va rotando y que va avanzando para hacer la perforación. Esta máquina tiene además un tope que es el que me asegura que la máquina me debe llegar hasta ese tope, porque ahí va a ser el momento en que yo voy a perforar y no voy a seguir de largo. Lo voy a adelantar un poquito para que vean que aquí ya empieza de a poquito a mover la manivela un poco más rápido, porque ya voy llegando a la zona que ya estoy al final de la perforación. Tienen que pensar aquí que lo que se perfora es el espesor del tubo más el espesor de este ramal, ¿ya? Entonces, en este caso, que era un hot tapping de un diámetro más o menos grande, estamos hablando que el tapón que salió de ahí fue aproximadamente de 6 centímetros, ¿ya? Era bastante grande. Ahí ya estamos llegando a la zona de la perforación, y después nosotros volvemos atrás como se veía en el video. Aquí se puede ver ya cómo sale el agua, y este es el tapón que salió de la Sierra Copa. ¿Ya? Aquí se hicieron estos ramales con sistemas hot tapping para conectar a unas líneas nuevas. Y como les digo, no se le cortó el agua a 10.000 clientes. Sobre todo ahora en el área sanitaria, en donde la normativa exige que después hay que hacerle una compensación económica a los clientes. La verdad que es un muy buen sistema para poder no tener estas compensaciones. Aquí podemos ver cómo hay un hot tapping vertical. Este es para el venteo, se hizo con otra sanitaria, con SVAL. Este es un venteo porque la línea tenía mucho aire y se necesitaba sacar ese aire de la línea. Este es de 355 por 110. Y también aquí se puede ver cómo es la misma herramienta y cómo podemos hacer el trabajo en forma vertical. También existen los hot tapping para sistemas de gas, para conexiones y tuberías de gas. Aquí ya no es un hot tapping eléctrico, sino que es una máquina que es un hot tapping neumático, por los posibles accidentes, pero también se podría hacer lo mismo, la perforación sin tener que cortar el gas. ¿Ya? Esto es con válvulas de bola electrofusionadas, se puede hacer esta instalación. Ahora, ¿en qué nos ayudan todas estas instalaciones? No solamente nos ayudan cuando tenemos que hacer trabajos en forma individual, sino que también cuando tenemos que hacer trabajos en serie, y muchas veces necesitamos a lo mejor ahorrar tiempo en faena, o llevar trabajos prehechos porque necesitamos trabajar en paralelo mientras se está haciendo un avance en obra, se puede estar haciendo otro en una instalación de faena, en algún taller, podemos llevar las piezas listas. Y aquí es donde nosotros podemos fabricar manifold con todas estas piezas de electrofusión. ¿Cuáles son las ventajas de esta? Es que llega listo faena, llega listo a la obra,
En zonas en donde hay poco espacio, como podemos ver este proyecto aquí, que es un proyecto en pleno cerro, en plena montaña, y no hay espacio, podemos llevar listas las conexiones con las salidas. No necesitamos cortar las T, y lo mismo también, cuando necesitamos hacer un manifold, instalarlo en tuberías que ya están instaladas de tiempo, es mucho mejor llevar todas estas salidas nuevas listas y conectarnos a lo mejor a la matriz antigua en un solo punto. Aquí podemos ver cómo este es un manifold en donde se hizo una eficiencia a tiempo conectando estas tres salidas, manifold de 355 con salidas en 160. Esto se hizo en taller y después la instalación se hizo un día en la noche en plena calle. No hubo que cortar mucho rato el tránsito, se evitan los accidentes también por tener menos tiempo cortado, y también ustedes saben que los permisos que hay que tener al MOP o a las entidades de gobierno y municipalidades muchas veces son por un periodo acotado. Entonces el llevar la pieza lista para llegar y instalar, que se ve como ya iba lista a la instalación, pues llegó, se instaló y se conectaron las líneas nuevas. Entonces una instalación que también es a considerar. Ahora, dentro de esta misma línea de las conexiones sin cortes, tenemos el sistema del sensor adapter, que aquí yo lo tengo en mi mano, es esta pieza chiquitita que tiene 10 por 10 centímetros, nosotros le llamamos ramal de registro. ¿Por qué? Porque nos permite hacer distintos registros, ya sea para monitoreo de pH, para turbidez, conductividad, podemos hacer monitoreos de temperatura, podemos hacer mediciones de manómetros, de presiones en las líneas, también se puede ocupar para hacer venteos, o hacer revisiones a lo mejor con cámaras inalámbricas. Esta pieza nos sirve para tubería desde los 110 milímetros hasta los 1200 milímetros, y vienen todas con salidas en media, 3/4 y 1 pulgada, ¿ya? Hay dos formatos, con hilo en latón o con hilo en acero inoxidable, dependiendo del fluido que va a pasar. Ahora, esta pieza también es muy fácil de instalar. Aquí vamos a ver un pequeño video. Hay dos formas de instalarla. Vamos a ver el procedimiento, es el mismo de una electrofusión de la limpieza. Voy a ir adelantando un poquito. Y esta pieza se instala en 10 minutos. Tiene 10 minutos en donde se va a enfriar la pieza y ya podemos instalar nuestro manómetro. Esta pieza se puede instalar tanto con sistema tradicional, que significa con corte de fluido, o sin corte de fluido con sistema JTAP. Viene una herramienta en donde vienen todos los diámetros, desde los 110 hasta los 1200 milímetros, para poder darle la curvatura a la pieza, porque son solamente dos piezas, ¿ya? Este primero vamos a hacer una instalación en donde cortamos el fluido. Si se ven estas piezas, estos anillos son los que vienen en la maleta con distintos diámetros. ¿Por qué distintos diámetros? Porque como al ser una sola pieza, este anillo rojo es el que va a tener la curvatura de la tubería que yo voy a tener instalada. Entonces vamos a ver después el video del lado transversal y van a poder ver cómo esto nos va a ir dando. Aquí se ve la curvatura de la tubería, en este caso la pieza roja. O sea, cuando yo ya tengo topa la pieza roja, el sujetador con la tubería y queda totalmente unido, ahí yo recién hago la electrofusión. La electrofusión de esta pieza se demora 11 minutos el enfriamiento, y la electrofusión es como de 8 minutos, y después de esto yo ya puedo hacer la instalación de un manómetro. Ahora, también esto se puede instalar mediante sistema hot tapping, que sería también sin tener un corte de fluido. La misma herramienta viene la máquina con los winches o los sujetadores para poder hacerlo de esta forma. Son las mismas piezas rojas, la única diferencia es que en vez de yo perforar la tubería antes y sujetarme con este perno, yo sujeto la pieza con este sujetador, que va a tener también el mismo tope que tenía el sujetador de los ramales, para llegar a la curvatura que deseamos, ¿ya? Y una vez que esto ya está instalado, electrofusionado, saco el sujetador, conecto mi válvula y puedo hacer la perforación. Ahora aquí podemos ver en una faena minera acá en Chile cómo se instaló el sensor adapter. Ahorró bastantes tiempos en faena, además de no tener filtraciones, ¿ya? Que se ve cómo se realizó la instalación de estas válvulas, de los medidores. Dentro de las uniones que tenemos también para no hacer cortes en las tuberías, están las uniones de reparación. Estas uniones de reparación también es un ramal, pero que es un parche que nos sirve también hasta los 1200 milímetros, desde 250,
en donde en esta zona circular es donde va a estar la rotura debajo de esto. Nos permite realizar esta unión hasta roturas de 7 centímetros como máximo, y yo no tengo necesidad de cortar, si tuviera una rotura, en este caso como esta, cortar este trozo de tubo, después volver a termofusionar o electrofusionar para hacer la reposición, no es necesario colocando este parche. Entonces, ¿podemos evitar la filtración, evitar las pérdidas de fluido? Claro, podemos evitar y ser más eficientes con las mantenciones, en vez de hacer estas uniones más retrógradas, más antiguas, por las uniones modernas en electrofusión. ¿Ya? Aquí podemos ver cómo salimos a las uniones de las uniones también con pernos, que muchas veces se quiebran o que ceden con el tiempo a estas uniones en electrofusión. Entonces sí, efectivamente podemos ser más eficientes con nuestras conexiones, y podemos ser más eficientes con el tiempo, con todas las ventajas que tienen estos sistemas de uniones sin corte de tubería y sin cortes de fluido, con todos los beneficios y las ventajas que tiene esto para entregarnos en faena o en las obras. Ahora, ¿cómo podemos elegir y cómo va a ser la elección de cuál va a ser la pieza adecuada para nuestro proyecto? Esto ahí nosotros los podemos ayudar, los podemos asesorar, va a depender de la ubicación de su proyecto, a lo mejor del tiempo que tienen ustedes para la instalación de su proyecto. Muchas veces van a ver que a lo mejor hay una unión tradicional que quizás por costo, la unión en sí es una unión que es un poco bastante más económica que estas uniones de electrofusión, pero a lo mejor van a tener un tiempo de instalación que va a ser el triple de estas piezas de electrofusión. Por lo tanto, si gestionamos bien ese tiempo, vamos a gestionar también los recursos y vamos a llegar a lo mejor a costos muy similares, pero con uniones que van a quedar 100% unidas y que en zonas como Chile, que son muy sísmicas, no se van a salir por nada. Uniones que además nos van a dar seguridad en terreno, en donde vamos a tener un menor peso para las personas, y también vamos a tener el menos costo en usos de herramientas y de maquinaria. Entonces es muy importante hacer esta evaluación, ver si son proyectos nuevos, proyectos existentes, el tamaño de los proyectos, la cantidad de personas que tengo que ocupar para hacer las cuadrillas y hacer los trabajos, y con eso evaluar bien nuestros proyectos. Así que eso, espero les haya gustado la presentación. Si tienen alguna duda la podemos ver ahora, o también nos pueden escribir a nuestro email innovacion@solmacchile.com, o a Natalie, que ahí está conmigo apoyando, mi nombre es Carolina Herrera. La Natalie creo que ahí tenía el ramal para que se los puedan mostrar lo fácil que es de tomarlo y el tamaño que tiene. Miren, ahí Natalie tiene un ramal. Aquí está en silencio. Aquí está un ramal. Este es de 250 a 400, se puede conectar con salida en 110. Este sería el ramal, y como tú también acabas de mencionar, aquí está toda la resistencia que se logra visualizar. Super, así que como ven es muy fácil de manipular. Nosotras mismas con Natalie ahí a terreno instalarlo. No sé si también, alguien tiene alguna duda. está este flanqueado. Mira, que no sé si... Ahí está el otro. Porque el primero que mostré es el tipo espiga, y este ya sería flanqueado, de nada más conectar con los pernos. Claro, este es mucho más grande. Bueno, no, miento, es igual, lo único que es más grande es la salida, con una salida 160. Claro, y ahí pesa un poquito, que viene con el flange. Sí, pesa un poquito más con el flange. Hay una consulta, bueno, de aparte de Camila Sandoval, ¿la presentación se puede compartir? Por supuesto que se puede compartir, se las vamos a enviar, como les decíamos delante, Taide, que es nuestra encargada de marketing, se las va a enviar a todos en formato PDF, y les vamos a mandar los links de los videos, y además si necesitan que a lo mejor hagamos esta misma presentación con su equipo de trabajo, no hay ningún problema, ahí lo podemos hacer. Súper. Como decía la Natalie, en nuestro canal de YouTube. Ahí están todos los videos, todos los webinars. Todos nuestros webinars. Carolina, no hay otra pregunta, entiendo de que está súper claro entonces la presentación, y bueno, y de igual forma ahí están nuestras coordenadas para eventuales requerimientos. Sí, bueno, lo que necesiten ahí nos pueden contactar a cualquiera de las dos, que los vamos a ayudar y a orientar un poquito más en lo que necesitan para su proyecto. Y les agradecemos su tiempo de haber participado en este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos en un próximo webinar, que estén muy bien. Nos vemos, chao. Chao.